fíjense que, fíjense que Juan viene hablándonos de la naturaleza de Jesús. Acuérdense que Juan, el tema de los datos históricos, a Juan no le interesa mucho. Acordémonos que lo que Juan está tratando de hacer es mostrándonos eh, las evidencias de que Cristo es Dios, de la naturaleza del Señor. Eso es sumamente importante. Y esta noche es muy importante lo que vamos a, lo que vamos a ver, porque para algunos, para los mayores es un repaso, pero para otros a veces es algo que no se conoce y es muy importante. Y hace unos días, creo que fue Minor o OK, que me dijo que me dijo que si esto era de esta manera o esta otra, y es muy importante que lo podamos entender. Ya les voy a decir por qué es esta manera o esta otra, por algo que estábamos hablando, ¿verdad? Y de verdad que algunas veces nosotros al hablar partimos de que el hecho de que todo el mundo nos entiende, ¿verdad? Eh, en una conversación partimos de ese hecho, ¿verdad? Entonces fíjense que eh, lo último que vemos es que se introduce a Juan, una vez más, Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes y, bueno, no tienen, así tienen la Biblia. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes, que a él me refería yo cuando yo decía, alguien viene después de mí que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. O sea, acuérdense que Juan y Jesús son primos, ¿verdad? Juan y Jesús son primos. Juan es hijo de Elizabeth y Jesús es hijo de María. Juan nace 6 meses antes que Jesús. Entonces, es bien interesante cuando Juan dice, eh, porque existe desde mucho antes que yo. ¿Lo están viendo? Existe desde mucho antes que yo. Ahora, lo que aquí hay que notar, compañeros, es que Juan tiene una forma muy clara de saber quién es él y saber qué está haciendo y saber qué es lo que le toca hacer y sobre todo cuál es el papel que él tiene en todo lo que está sucediendo. Entonces noten que eh, vemos el verso 16, de su abundancia todos hemos recibido una bendición merecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. Recuerdan la semana pasada que vimos esa imagen de Moisés, donde le pide a Dios que lo deje verlo y el Señor le contesta y le dice, vas a verme. Pero cuando el Señor le dice, vas a verme, lo que le enseña es su bondad, su misericordia. Y eso es una cosa bellísima, bellísima. No he visto, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, pero el Hijo, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Me gusta mucho, estoy leyendo la nueva versión internacional, y me gusta mucho por eso, porque es clara, es definida en ese sentido. OK, el título que pone el editor de esta Biblia, el título que pone es el testimonio de Juan, el testimonio de Juan el Bautista. Entonces, vean lo que pasa. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los levitas, dicen las versiones que tenemos, los levitas enviaron a sacerdotes y ayudantes. Cuando los judíos, líderes judíos, enviaron a sacerdotes y levitas, dice levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los levitas son los servidores, los levitas son los servidores del templo. Levitas son los servidores del templo. No confunda levitas con saduceos. Levitas son los servidores del templo. Y esta traducción
esta traducción de la Biblia los traduce como los ayudantes, porque realmente es lo que de alguna forma hacían, porque ellos asistían al sumo sacerdote en los oficios del sumo sacerdote, lo que se hacía en el templo. ¿Ok? Vamos bien, ¿verdad? Entonces vean, dice, fueron desde Jerusalén para preguntarle quién eres. Él dijo con toda franqueza, regálenme 10 segundos nada más. Ok, ahí tenemos ya las dos versiones. Sí, la letra está grande, sí, Sí, sí. señor. Ok, dice así. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Vean el 20 donde dice, Juan confesó y no negó. Esto es una expresión un poco rara en la traducción. Eh, es una expresión un poco extraña y que los especialistas vean que Juan confesó y no negó. Juan confesó y no negó. Y eso se pierde uno inmediatamente. Pero noten que cuando lo tenemos aquí en la otra traducción, él dijo con toda esa. Ven por qué es muy importante que usted no se case con la misma versión de la Biblia. Es cierto que todos estamos muy acostumbrados a la Reina Valera y encontramos todo en la Reina Valera. Y gracias a Dios, porque ahí hemos aprendido y estudiado. Pero noten que en algunos casos Juan confesó y no negó. ¿Qué está tratando de decir el apóstol Juan? Que Juan Bautista eh, enfáticamente dijo, Juan Bautista enfáticamente dijo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Estamos viendo las dos versiones, yo no soy el Mesías. Verso 21. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? En la pregunta de Elías, recuerde, recuerde que los judíos sabían que antes de la venida del Mesías, el profeta Elías se iba a presentar. Y Jesús dice que en, en Juan el Bautista tenía estaba el espíritu del profeta Elías. Eh, ahora, cuidado con esta expresión porque no estoy diciendo, yo no estoy afirmando que es que el profeta Elías reencarnó en Juan el Bautista. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el mismo espíritu, la misma fuerza, la misma forma de desafiar a la gente, la misma forma de, de, de hablarle a la gente, la forma tan directa en que lo hacía, Juan el Bautista era exactamente igual. Entonces, fíjense muchachos que cuando le preguntan, bueno, ¿eres tú Elías? Él dice que no, él no es Elías, ¿verdad? Sin embargo, no tengo el tiempo y es un dato que es irrelevante realmente, pero cuando usted analiza al profeta Elías, que dice que el profeta Elías este, usaba una piel de camello, igual lo mismo se habla de Juan el Bautista, que vestía piel de camello y usaba un cinto de cuero en su lomo, igual el profeta Elías. Por eso es que se dice que que Juan el Bautista es el profeta Elías, y por eso es que ellos le están preguntando si es Elías. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que los enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Y verso 23, estamos en el verso 23. Dijo, no lo soy. Entonces, ¿eres el profeta? Y él respondió, no.
Le dijeron, ¿quién eres entonces para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Vean esto, ¿qué dices de ti mismo? Este, ¿qué dices de ti mismo? Vean, cuando yo veo esto y llego a la iglesia el domingo y mañana segura me abraza y me dice, ¿qué tal, gordo? Ustedes no saben lo que yo le doy gracias a Dios por ese gordo, porque, hermanos, eh, ser pastor es un oficio, es una tarea. O sea, pastor es una tarea. Pastor no es un título. O sea, que uno no llega, pero es que vean Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista nace de forma milagrosa. Su mamá es estéril. La mamá es estéril. El papá es el sacerdote Zacarías. Se llama Zacarías. No tiene nada que ver con el Zacarías del Antiguo Testamento. Y entonces está el hombre. Los sacerdotes oficiaban 2 veces por semana. Por eso es que la fecha del nacimiento de Jesús casi que se puede estimar. Se podía estimar. La vez pasada que estuvimos que teníamos la reunión en el auditorio los miércoles, este, les expliqué cómo era que se hacían los oficios de los sacerdotes, 2 por semana, 2 semanas por año. Cada sacerdote, eran un montón de sacerdotes, y entonces les tocaba oficiar, y eso fue lo estableció el rey David en los turnos sacerdotales. Y entonces Zacarías le tocaba, y a donde entra al lugar santísimo, se le aparece un ángel y dice, buenas. Ese, y el ángel le dice, mira, vas a ser papá, este, tu esposa va a quedar embarazada. Y el hombre no le cree al ángel, y como abrió la boca no creyéndole al ángel, lo dejó mudo como un año. eh, Juan el Bautista nace de un milagro de un ángel. eh, eh, para poder ponerle nombre, el ángel le dijo, póngale Juan, pero no podían ponerle nombre, tiene que llamarse Zacarías igual que el papá. Él tuvo que haberse llamado Zacarías bin Zacarías, o Ben Zacarías, hijo de Zacarías. Y el papá dijo, no, 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 espérense, agarró una tabla y escribió el nombre de Johanán, Juan, es el nombre en hebreo, ¿cómo se dice Juan? Y entonces, ¿qué estamos entendiendo, muchachos y muchachas, de esta noche? Que Juan el Bautista no era cualquier persona, porque él mismo sabía que su situación, su mamá se lo dijo, papi, vos no naciste en condiciones normales, yo era estéril. Dios, Dios te, Dios te dio la oportunidad de nacer. Don Adrián, usted tiene la mano levantada al propio. Sí, Fede, es Adelante, que adelante. es para hacerte una preguntita. Entonces, quiere decir que ellos estaban esperando un profeta, al profeta Elías, y además estaban esperando al Mesías. Estoy en lo cierto. Así es. La profecía promete, la profecía del Mesías, dice que vendrá un profeta previo a la venida del Mesías. Pero lógicamente, el mismo Jesús aclara que el Antiguo Testamento termina con Juan el Bautista. Cuando Jesús habla de Juan el Bautista, Jesús dice, no hay un hombre más grande y no habrá en la historia de la humanidad un hombre más grande que Juan el Bautista. Aún así, cualquiera en el reino es más grande que él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista muere antes de que Jesús eh, consume el sacrificio en la cruz. Y entonces lo que se profetizaba era que el Señor iba a venir, y había alguien que iba a abrir el camino para el Señor. Eso es básicamente lo que se iba a dar. Entonces, ¿a quién estaban esperando los judíos? Los judíos estaban esperando a un caudillo político que los sacara de la opresión del pueblo romano. Los judíos estaban esperando a alguien
volviera a reinar como reinó Salomón, como reinó David. Eso es lo que están esperando. Y hasta el día de hoy lo están esperando. Mucho de esto también va a ser interesante porque lo vamos a entender bastante cuando veamos el libro, al avanzar en el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando, cuando Juan dice, eh, yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eh, yo soy la nueva versión internacional dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Cuando uno ve tanta cosa hoy, apóstoles y los mismos pastores, o sea, pastor fulano de tal, apóstol, profeta, siervo, el siervo, yo no. Noten que si alguien tenía currículum, si alguien tenía casta, como quieran verlo, casta, ¿entienden la diferencia entre currículum y casta, verdad? El currículum es que viene, es hijo de un sacerdote y acordémonos que el oficio se heredaba. Quiere decir que la clase sacerdotal era sumamente respetada y él, por ser un niño ya venía siendo preparado para ser sacerdote en algún sentido, y inmediatamente es ya una clase social respetada, sacerdote. Y aparte de eso, venía de un milagro directo del Espíritu de Dios directo, donde profetizó lo que se daba. El niño, dice la palabra, que este niño será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y cuando María se va a visitar allá a Piedad de Sura, Elizabeth, para que usted me entienda, se va a visitarla. Cuando llega, el chiquito percibió y el chiquito entendió que el niño Jesús, aún en el vientre de María, estaba ahí. Por eso es que algunos locos dicen que hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a los chiquitos y esto y lo otro en el vientre de la madre y esas cosas que son muy delicadas, son muy delicadas. Claro que sí, hay que tener cuidado de no maltratar a nadie, ni a un bebé, ni a un no nacido, ni a nadie, o sea, a nadie. Pero que necesariamente eso tenga implicaciones sobre la persona, hijo de Dios. Qué delicadas estas cosas, que es de las cosas que venimos hablando tiempo atrás. Ok, ¿qué tengo que ver yo, el gordo, con el cuento de esto? Hermanos, que yo no estoy jugando de humilde, estoy tratando de que usted me entienda que Juan el Bautista simplemente dice eso. No hay título, no hay nada, soy una voz. Es lo más que, que es un honor, me deja a mí decir algo de parte de lo que Dios está diciendo. Y yo quisiera que usted pueda aquí poner en un peso, no solamente el aspecto de la humildad, porque evidentemente Juan el Bautista tomó una actitud bien radical desde el principio. Él se fue para el desierto, no se sabe nada de Jesús. De los 12 a los 30 años se llama la edad, el tiempo el tiempo oscuro de Jesús, no se sabe dónde está. Los mormones inventaron que mientras Jesús no estaba, estaba en ese tiempo, José de Arimatea se lo trae para América y predica en América y entonces lo conocen en América, por eso de ahí también surgen supuestamente los mormones, ese tipo de cosas. Hermanos, no se sabe nada de dónde estuvo Jesús de los 12 a los 19 años, pero la Biblia dice que hay que estar, que los hijos tienen que estar sujetos a los padres, que los hijos tienen que estar siendo formados por los padres. Sí, sí, sí es casi muy cierto, es casi muy cierto que entre los 12 y los 30 años fallece José, eh, y María queda a cargo de los hijos, de sus hijos. Estamos hablando de 7 hijos. Estamos hablando aproximadamente de una familia grande, de siete niños, de cual Jesús es el hermano mayor. El segundo es Santiago. El tercero es José, otro José. Cuarto Simón. Quinto Judas. Y sus hermanas entre nosotros. Ah, pero es que el término que utiliza es adelfos, primos.
Es que se utiliza en griego el mismo término para hermanos y para primos, pero ese no es el punto. ¿Qué les he dicho yo una y mil veces? Una mujer judía que no tuviera hijos está maldita. Por lo tanto, saber que María de Nazaret, la madre de Jesús, tuvo hijos, es estar hablando de una mujer en bendición. Para empezar, ese es el primer criterio que tenemos que aplicar, pero avancemos porque me interesa que veamos algo que nos va a quitar un ratito. Entonces los fariseos, verso 24, entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, de ahí, si usted no es el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué está bautizando? Y sale la segunda observación en donde él está aclarando que lo que él está haciendo, lo está haciendo en el marco del contexto que ellos entienden qué es lo que está haciendo. Yo bautizo con agua. ¿A quién está bautizando? Está bautizando a judíos que al decirles, miren, ustedes, ya esto se les desarmó, ustedes no pueden continuar diciendo que son seguidores de la ley, que todo el asunto porque han fracasado. Y ya el Mesías viene, vengo a decirles que el Mesías viene, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, arrepiéntanse, tienen que arrepentirse, esto no funcionó. Ustedes tienen que darse cuenta de que el sistema religioso que está donde todo el mundo es profeta, apóstol, todo el mundo es el superhombre con poderes especiales, no funcionó, arrepiéntanse. Sí, 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 yo es cierto, yo me bautizo, yo está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Yo, por supuesto que estoy de acuerdo con eso, no es que yo soy, y claro, acordémonos que todo judío estaba jodido. Y lo digo en broma y en serio, todo judío estaba jodido. ¿Por qué estaba jodido? Porque ellos siempre supieron que cualquier cosa que hicieran eh, en la transgresión de su vida, de la ley de Dios, era un pecado. Entonces la carga que había en el corazón de esta gente era enorme, hermanos. Era enorme. Por eso es que es muy delicado el tema de la santidad cuando se habla de santidad. Santidad no solamente es portarse bien, santidad es desear querer hacer las cosas como tiene que ser en ese sentido. La santidad, la santidad no es no hacer cosas, póngame atención, la santidad no es no hacer cosas. La santidad es saber que al hacer las cosas tengo que agarrarme del Señor también. Me agarró el Señor en las buenas y en las malas. Me agarró el Señor cuando estoy ungido y lleno y puedo cantar coritos y canciones, pero también cuando meto las de andar. Eso es santidad. La oportunidad de reconocer a Dios en mi vida en absolutamente todo y entender mi necesidad constante de Dios. Entonces, fíjense ustedes que él aclara, yo bautizo con agua, agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser esclavo ni desatar las correas de sus sandalias. El oficio más bajo, el más bajo que había en Israel era el de esclavo y era obligación del esclavo soltarle las sandalias al amo y lavarle los pies. Y él dice, yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Avanzo, avanzo. Al día siguiente, pareciera ser que todo esto que vamos a ver, que yo creo que no lo vamos a ver todo porque esto va para largo, este, se da como en una semana. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Amigos, amigas, esto no, lamentablemente, por causa de los diferentes, eh, por causa de los diferentes rituales y las diferentes cosas que por años hemos visto, no nos hemos dado cuenta que esta expresión de Juan, al decirle, miren a sus discípulos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No estamos hablando de una frase ligera, no estamos hablando de una frase sencilla, estamos hablando de algo muy, muy sofisticado. Este, Minor, tu señor está con vos, Kaylin está con vos. Sí, señor. Ok, básicamente, la pregunta que ella me hace a mí, inclusive la pregunta que vos me haces a mí, es muy importante para esta noche poder de alguna manera irnos, hijo de Dios, ahí donde yo no estorbe, irnos a entender que cuando estamos hablando del sacerdote que oficiaba, que el sacerdote del templo, que los levitas ayudaban, estamos hablando de algo muy, muy serio, pero que más que serio, amigos y amigas, estamos hablando de algo que Dios hizo para que el pueblo de Israel entendiera cómo era que Dios iba a rescatar y a salvar la humanidad. ¿Cómo lo iba a hacer? Entonces hice una clasificación porque esto tiene más de 200 y pico de, de pantallas y lógicamente no las vamos a ver todas, pero sí voy a mostrarles que para empezar, vean, en este cuadro que tenemos ahí, el tabernáculo, ¿verdad? Cuando la palabra dice que es el Cordero de Dios, es porque Dios le enseña al pueblo de Israel que Él va a estar con la gente y el deseo del corazón de Dios es comunicarse con el pueblo. Pero inclusive aquí, yo creo que ahí está, si al mover el mouse ustedes lo ven ahí, eh, la forma en que estaba puesto el orden de las diferentes tiendas alrededor del tabernáculo tiene una razón de ser, tiene una forma, razón de ser. Y ahora lo importante aquí, lo que es importante aquí es que puedan ver de qué se trata esto. ¿Por qué esto se llama el tabernáculo? Bueno, muy fácil, muy fácil. El pueblo de Dios sale, recibe la ley y empiezan a caminar rumbo a la tierra prometida, pero Dios les enseña cómo Él quiere ser adorado y cómo tiene que darse el sistema de adoración y cómo Él va a irlos limpiando para poder finalmente revelarles al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando que Dios le ordena a Moisés que construyera el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda de reunión portátil, era simplemente una tienda de reunión portátil. ¿Por qué se hace? Éxodo 25-22, porque el deseo de Dios era habitar con su pueblo. Entonces, ¿recuerdan cuando Jesús dice, yo soy la puerta? Claro, Jesús está tratando de que la gente entienda que la gente pasa por él para poder ser salva. Pero cuando él hace referencia a la puerta, está hablando también de esta puerta. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo del desierto había una puerta. Aquí está el altar de bronce. Aquí está la fuente de bronce. Aquí está el lugar santo. Y aquí está el lugar santísimo. Avanzo. Adentro
de la tienda del tabernáculo, dentro del lugar santo, lo ve, el lugar santo, está el candelero de oro, el altar del incienso, el incienso y la mesa para el pan de la proposición. Aquí está el velo, aquí está el velo o cortina y el arca del testimonio. Amigos y amigas, todo esto que está aquí, todo esto nos enseña algo de Cristo, nos enseña a Cristo, nos enseña cómo el Señor quiere que nosotros podamos entenderlo y nos enseña cómo el Señor se integra con nosotros. Sigo. Esto no es un invento de nadie. Fue el Señor mismo quien dio las medidas que, por cierto, eliminé eh, los, em, las pantallas con eso porque es mucha cosa. Necesitamos entender el modelo de adoración y necesitamos también una muestra de cómo la gente común, cómo Dios espera de que tengamos comunión con Él de una u otra manera. Ahora, lo que Dios está haciendo, amigos y amigas, lo está haciendo para que nosotros podamos acercarnos a Él. No es para que la gente se aprenda un ritual y la gente prenda una candelita y prenda otra candelita y haga. No, no, no. Es para poder que la persona entienda que Dios es un Dios absolutamente santo. Ahora, la condición de santo, de santidad de Dios, es una condición de perfección, de absoluta perfección, para que usted me entienda, y porque lo contrario a santo, pareciera ser que lo contrario a santo es Maynor, Federico, lo contrario a santo es Antonio y Giselle. No, no, lo contrario a santo es, es no estar, no ser de la naturaleza de Dios, no estar en esa realidad. Por eso es que lo que Dios está tratando de hacer es darnos la oportunidad de podernos acercar a Él de una u otra forma. Entonces veo, se ponía en el puro centro del campamento israelita. Las 12 tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo. Noten que el tabernáculo fue el centro espiritual de Israel, hermanos, durante 500 años, hasta el templo de Salomón. 50 capítulos de la Biblia hablan del tabernáculo. Avanzo. Pero el tabernáculo, amados hermanos, era solamente una sombra de lo que existe en el cielo o de cómo está el asunto en el cielo o cómo es en el cielo, para que usted me entienda. El tabernáculo fundamentalmente lo que tenía era que nos estaba mostrando toda la obra de redención, qué es lo que el Señor iba a hacer. El verdadero tabernáculo está en el cielo, donde Jesús mismo es nuestro sumo sacerdote, dice Hebreos 8 del 1 al 5, y el Señor logró abrir ese tabernáculo. Tenía partes y el atrio era una de ellas. El atrio es esto, aquí, ese es el atrio. Está la valla lateral, que también la palabra da especificaciones, pero clarísimas de cómo había que hacerlo. No, un segundo nada más. Luego tenemos el altar de bronce. ¿Qué es el altar de bronce? El altar de bronce, aquí están las referencias bíblicas de dónde está el altar de bronce. ¿Qué es el altar de bronce? ¿Para qué es el altar de bronce? Pero este objeto, este utensilio que estaba aquí, este, este utensilio es el utensilio que el Señor hizo que la gente lo tuviera, pues para que las personas genuinamente se dieran cuenta que constantemente Dios quería que estuvieran poniéndose a cuentas con Dios. Básicamente ese es el fin del altar de bronce. Se ofrecían diferentes ofrendas, holocaustos, ovejas, cabras, ofrenda de cereal, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda de expiación. ¿Qué es esto? Asuntos personales. Y la persona lo hacía la ofrenda, hacía lo que tenía que hacer para tratar de alguna forma de, de
reconocer, porque acuérdense que es que yo le robé una cabra aquí a don Antonio tiene un caballo, yo me tenía que pagarlo pidiéndole perdón al Señor de esta manera, haciéndolo así. Ahora, esto es muy interesante porque cuando usted analiza las ofrendas de cereal, las ofrendas de paz, las ofrendas de holocausto, todo esto que la gente ofrecía, pareciera ser que simplemente era como que lo que había aquí, vean, gente, era reconociendo que yo había fallado. Ya era mucho, muchísimo. Claro, imagínense, era mucho. Eh, pero no necesariamente aquí se daba la limpieza de los pecados, sino que la gente públicamente llegaba con una cabra, un cordero, llegaba con un poco de cereal, eh, con cabras, con, y la presentaba diciendo es que yo pequé así, 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 así. Y eso era delicado, que el sacerdote ya escuchaba la confesión en el sentido de por qué se estaban haciendo las cosas, no porque él tuviera que confesarse con el sacerdote, sino porque lo que él estaba simplemente diciendo es, yo estoy reconociendo mi condición. Eso es lo que la persona está haciendo. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Si usted fuera libre del pecado confesándolo, usted está diciendo que lo confesó, es lo que Dios le tiene a usted en cuenta. Y eso ya es demasiado peligroso. Cuando yo le confieso a un hombre mi pecado, yo estoy diciendo que yo no he pecado de otra manera. Y eso podría ser muy delicado. Porque Dios nos dice, bueno, sí, está bien, yo, sí, sí, cierto, sí, sí se robó el caballo de Toño, pero el problema no es que se robó el caballo, el problema fue que el caballo lo quería para ir a hacer una maldad y que fue a hacer una taca, 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 taca. Entonces, es por eso que es muy delicado este asunto y lo que está haciendo la persona simplemente es presentando su ofrenda de paz, su ofrenda de reconocimiento en el altar de bronce. Para un sacrificio apropiado debía ser un animal valioso, perfecto y sin defecto. El pecado grave, solo la sangre derramada que representa la vida podía pagar por el pecado. Al colocar una mano sobre la cabeza del animal sacrificado, la persona se identificaba con este. Ah, bueno, esa era la otra. Esa era la otra. Que la muerte del animal, el animal tenía que ser degollado por la persona que lo sacrificaba. Y tenía que ponerle las manos encima en la cabeza para, de alguna manera, por decirlo así, trasladarle el pecado. Pero fíjense que nada de esto, genuinamente, la misma palabra lo dice, tenía, tenía gran efecto. ¿Qué nos muestra? Que Jesús es el sacrificio eh, supremo. Que había un pecado de forma temporal, simplemente una limpieza de forma temporal. La palabra dice que Jesús es el sacrificio supremo y que su muerte hace que los creyentes sean limpios para siempre ante Dios. Hebreos. Aunque estamos usando la misma nomenclatura, o sea, las mismas palabras, la palabra sacerdote, altar, la palabra sacrificio, pecados, no tiene absolutamente nada que ver con la estructura que se inventa, que se inventa eh, en el 600 y pico, el emperador, le voy a decir cuál era, ahorita me acuerdo del nombre, en donde se utiliza una práctica romana que se mezcla con una supuesta práctica cristiana y se hace un sacrificio en el altar. Por eso es que nosotros no tenemos altar, porque los altares se quitaron en el momento en que Cristo murió, porque el sacrificio de Cristo es suficiente una vez y para siempre. Por más sacrificios que la gente quiera hacer, no se logra perdonar a nadie. Entonces vean, cuando Juan el Bautista notó que Jesús se acercaba, dijo a la gente que Jesús era el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Ahora, regálenme un segundo nada más para hacer una cosa. Tal vez aquí veamos esta parte. Aquí. De aquí, vean la flecha. Vean la flecha. Aquí está en la flecha, eh, marcando la división entre el lugar santísimo y el lugar santo. Era dividido por el velo, el lugar santo del lugar santísimo. Había un velo. Aquí no entraba nadie más que el sacerdote. Era una cortina gruesísima, pesadísima, que cuando se construyó el templo, creo que medía como 10 metros de alto, enorme. La cortina no estaba partida en el centro. Para poder, para poder entrar al lugar santísimo, el sacerdote debía de ir por alguno de los lados. El velo, el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. El velo establecía una barrera entre Dios y el hombre. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo a través de este velo. A ver, una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo a través del velo y en el sacrificio de la tarde sacrificaba al cordero. Una pregunta: ¿en qué fecha murió Jesús? En la misma fecha. Jesús coincide exactamente, la muerte del Señor coincide exactamente con todo el ceremonial de lo que estamos viendo. Voy a avanzar un toquecito nada más. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo solo se rasgó a la mitad y ya no había lugar santísimo, ya no existe eso del santísimo, porque ya ahora el santísimo está en nuestro corazón. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. El velo partido simboliza la posibilidad que tiene cada creyente, y no solo el sumo sacerdote, de acercarse a Dios por medio de la muerte de Jesús. Gracias a Jesús, el pecado ya no nos separa de Dios a los creyentes. La palabra de Dios dice que el cuerpo de Jesús es la... Vea qué interesante. Hebreos 10, 19, 20. Alguien que me lo busque un toquecito para yo no salirme de ahí. Hebreos 10. Alguien que lo busque así bien rápido, por favor, y me lo lea en voz alta con voz de trueno. Rapidísimo. Hebreos 10, 10 que Fede. 19 y 20. Aquí lo tengo. Cualquiera que... Hágale, Pau. Gracias, Jem. 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Verso Suave, 20. ahorita, despacio, Bueno, despacio, perdón, despacito. bueno, va de nuevo. 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Verso 20. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Él es ese velo. Entonces, noten, voy a avanzar aquí, a ver, toquecito. Cuando hablamos del lugar santísimo, recordemos que en cada uno
que en cada uno de los, por ejemplo, aquí está, esto que está aquí es la mesa de la propiciación. La mesa se tenía panes y todos los días se cambiaban los panes para que nosotros entendamos que nosotros no dependemos de Dios, pero que no dependemos de nosotros, sino que dependemos de Él. Todos los días se ponían panes frescos ahí, todos los días. Esto que está aquí es el candelabro y Jesús dijo, yo soy el pan, Jesús dijo, yo soy la luz, Jesús dijo, yo soy la puerta. Eh, eh, y es muy importante que ya casi estoy terminando porque no lo vamos a ver todo. En otro momento vamos a tomar tiempo para verlo con detalle. Nótenlo que aquí está el lugar santo, lo ven, aquí está el candelabro, aquí está la mesa de los panes y aquí está el incensario, incensario. No, me estoy brincando el lavacro. Esto que está aquí se llama lavacro. La fuente del lavacro, compañeros y compañeras, es muy interesante. Les pidieron a todas las mujeres que entregaran los espejos. Y con los espejos de las mujeres, que eran espejos de metal pulido, hicieron una gran palangana donde el sacerdote debía de lavarse y limpiarse. ¿Por qué a las mujeres el tema de los espejos? Lo importante era que en el momento en que el sacerdote metía las manos, se veía la cara en en el, en la base, en los bordes del mismo recipiente. Y eso es una figura exactamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que llegar a ser eso, que se refleje lo que nosotros somos. Adelante, don Adrián, por favor, adelante. Gracias, Fede. Al lugar santísimo solo el sacerdote tenía acceso. Hasta el Los, le- sacrificio del Señor. ok, los levitas tenían acceso al lugar santo o no. Yo creo que sí, no tengo certeza, yo creo que sí, no tengo certeza porque quien cambiaba las diferentes, los utensilios, el pan, prendía las velas, el tema de la menora, el tema del candelabro es muy interesante, tenía el candelabro le hacían una especie de mecha larga para que el fuego nunca se extinguiera. Eh, Y entonces es muy interesante que seguramente es probable que eso hayan sido los levitas quienes atendieran eso. Pero quien hacía el cambio, seguramente quien hacía el cambio de los panes, porque debía haber alguna oración, algún salmo, alguna oración, algún rito había alrededor de eso, es muy probable que fuera el sacerdote. Ahora, recordemos que el sumo sacerdote y el sacerdote no es lo mismo. El sumo es el sumo sacerdote, que era como decir el jefe, que habían sacerdotes que también seguramente tenían algunas responsabilidades. Es un detalle que yo creo que es importante buscarlo cuando se estudia con detalle este oficio del tabernáculo. A ver, un segundo. Esa es la tapa del arca del pacto. ¿Lo ven? Aquí está la tapa. Esta tapa tiene un nombre, se llama propiciatorio. Y esta tapa, lo que tenía era adentro del arca, lo que había eran las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que había florecido. ¿Por qué se me desapareció? Ahí está. Eh, una de las cosas importantes con relación a esto es que esto es lo que había dentro del arca y nadie podía ver adentro del arca, porque al levantar la tapa se revelaba la ira de Dios. ¿Por qué? Porque las tres cosas fueron entregadas por causa de la desobediencia y fueron entregadas por causa de la terquedad y de la rebeldía. Ok, voy a parar aquí. Voy a parar aquí
para que vean que lo importante de la expresión, y lógicamente esto fue muy superficial, ¿verdad? Hay libros enteros de esto que hablan sobre el tabernáculo en el desierto, el tabernáculo de Moisés, y nos enseñan muchísimo de lo que podríamos decir eh, con respecto con respecto al hecho de entender que ya Dios venía preparando al pueblo para que entendieran quién era Jesús y que todo lo que el Señor estaba tratando de hacer era que ellos se sintieran felices de acercarse al Señor, no que se metieran en ninguna religión, ni evangélica ni católica, simplemente que cada una tuviera un acercamiento al Señor. Y entonces, fíjense que don Juan, el Juan Bautista, dice, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dicen, a él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Por todo lado lo que hace Juan es reconocer al Señor. Verso 31, leámoslo en la versión Reina Valera. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Al decir yo no lo conocía, está, eh, está aclarando que él no tenía certeza de quién era y Dios mismo le dice, Juan, vea, va a pasar esto y esto y esto. Aquí está, verso 32. Entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ok. ¿Qué piensan? ¿Ven qué importante es la expresión el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Número uno, ven qué importante es entender que no hay ya ninguna persona especial, que no hay nadie que no pueda decirle, Señor, perdóname, porque el lugar santísimo ahora está en nuestro corazón. El lugar santísimo está ahora en nuestro corazón. Inclusive les voy a enseñar algo que, ay Dios mío, pero se lo voy a enseñar, no importa. Regáleme un toquecito. Muy rápidamente. Rápidamente. Al decirles les voy a enseñar algo, no estoy diciendo que es que ustedes tienen que aprender de mí, les estoy diciendo que les voy a mostrar algo. Vean, eh, un hombre que se llama Watchman Nee, que es el autor de un libro que se llama El hombre espiritual, hizo una alegoría muy bonita. Tal vez Antonio, doña Giselle, la gente vieja se acuerda, doña Ana María Segura. Él decía, ahí están viendo el tabernáculo, ¿verdad? Que ese es el cuerpo. Por eso hay que lavar, que hay que cuidar el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está el corazón. Y hacía referencia de que este era el corazón y por eso es que ahora el lugar santísimo es el corazón. ¿En qué sentido? Lo hacía entender que de alguna manera eh, era muy importante que esto estuviera consagrado al Señor y era la forma en que el Señor estaba mostrándonos las cosas. Me parece muy bonito, es una alegoría. ¿Qué significa alegoría? ¿Qué es eso, alegoría? Es una figura donde yo me invento algo para dar una explicación, pero no necesariamente es así. Ok, los escucho. ¿Alguna impresión?
¿Alguna impresión, muchachos y muchachas? Don Minor, doña Kay, más o menos una noción. Jamás pensaría yo que, pero les da una noción de qué estábamos hablando. Y yo agradecerles muchísimo porque sí vi que era muy importante que uno da por un sentado, porque esto lo hemos visto, esto es materia de escuela dominical. Esto es materia de escuela dominical. O sea, en escuela bíblica se aprende que el Señor hizo y nos enseñó a adorarlo y nos enseñó a acercarnos a Él, siempre mostrando a Cristo. A ver, ¿alguna impresión, por favor? Adelante, doña Rosy, que se ve ahí bien cómoda. ¿Cuál Roxana es? ¿Roxana Soto o...? Ah, no, es doña Roxana, ahí está. Que se ve muy cómoda. Buenas noches a todos. Pedro, una pregunta. Digamos, si Juan era hijo de, de Zacarías, Zacarías Piedras del Río. ajá, entonces Juan tenía que seguir o suceder a su papá, digamos, en todo caso, lo que el papá traía, que era sacerdote, ¿o no? Es una excelente pregunta, excelentísima. Lo que pasa es que había una, había una secta judía que se había separado del sistema judío. Y es interesantísima la pregunta porque Juan el Bautista estaba destinado a suceder a su papá y a ser sacerdote. Y a él lo iban a nombrar en un turno y le iba a decir, usted le toca del 8 de mayo al 30 de julio, todos los años. Y tiene que venir a oficiar todos esos años a esa hora, ese día, ta, 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 ta. Pero esta secta judía era una secta mística, rara, que se enfocan solamente en el estudio del Antiguo Testamento. Se llaman los esenios. Y es muy probable que Juan se adhiera a la secta porque los esenios, la particularidad de Juan, hermanos, es que Juan eh, estaba totalmente en contra. Es, Juan llama, Juan llama a los judíos generación de víboras. Les dice generación de víboras, ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la vida, de la ira venidera? En el hacha está puesta la raíz y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Entonces la respuesta es sí. Juan estaba destinado a ser un sacerdote del templo, pero, Mm, pero más bien lo que hizo fue ser un sacerdote del Señor, ¿verdad? mm. Sí, era eso, digamos. Como usted decía, Juan actuó de una manera más radical. Entonces, para decir una tontera, como dice usted, quiere decir que si Juan tuvo la revelación de que Cristo se le iba a presentar para ser bautizado, Juan no podía ser sacerdote, porque si no, él hubiera tenido que pertenecer a los rituales que normalmente se hacían, que se presentaban ante el templo, ¿verdad? Entonces, Cristo viene, como lo sabemos desde la palabra, que la ley y todo lo que pasó en el pasado, la ley, los sacrificios, dice que es sombra de lo que habría de venir. Y quien habría de venir, que cumplía absolutamente todo, como usted lo mencionó, con todo lo del tabernáculo, y que sabemos también que Cristo cumple la ley por completo, y que es sombra, digamos, aquello era la sombra, y Juan lo menciona, ¿verdad? Creo que es Juan, de todo lo que habría de venir. Entonces, él no podía haber sido sacerdote, además, ni siquiera el nombre le pudieron dejar. Entonces, me hace gracia eso. El, digamos, el que sucedía a su papá, se le cambió el nombre por completo. No Así fue es, el que le correspondía. así es. No, pero es un detalle muy importante. Inclusive, para los que no saben, voy a volver aquí para mostrarles algo. No recuerdo, no recuerdo la cita ni por qué lo había aprendido así, pero por ejemplo, si ustedes ven aquí estos son 30 codos, son 45 pies, 13 metros, 13.80 metros. Estos 13.80 metros son 1380 días. Esto que está aquí en días calza con, con algunos aspectos proféticos.
que se están dando. Esto no mide 4.60 metros, porque así a Dios le gusta que mida 4.60 por 9.20 por 4. No, todo tiene una razón de ser y calza exactamente con inclusive medidas en días o en meses o en años de alguna cosa. Es importante que tengan ese dato. En algún momento les consigo porque hay un libro, es más, yo lo tengo sobre el tabernáculo, pero son unos detalles que uno se queda con la boca abierta, donde uno dice, ¿cómo? Son 1380, son 1380 centímetros, o 13, o 1380 metros, en meses es tanto y da exactamente. Sí, es interesante cómo lo estiran en ese sentido, pero sí hay gente que lo ha estudiado muy a profundidad y vale la pena pues al menos mencionarlo de alguna forma.